bendiciones y muy bienvenidos en esta preciosa noche. Gloria al Señor que estamos compartiendo en el Apocalipsis y precisamente por los tiempos que estamos viviendo. Solamente, mire, el título para esta noche, yo le puse: el mundo pide un rey. El mundo. Y bueno, sabemos lo que está aconteciendo, sabemos lo que viene, sabemos lo que Dios habla en su palabra acerca de todo esto. Aquí en Apocalipsis, solamente voy a leer versículos 3 y 4. Dice así, del capítulo 13, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bueno, los que leemos un poquito sabemos de lo que el Señor está hablando aquí y de lo que acontece y de lo que Dios nos sigue hablando y revelando acerca de lo que es este capítulo 13. En la Biblia, en el Apocalipsis, sabemos que muy especial, aquí en capítulo 13, aquí vemos al dragón, aquí vemos a la bestia y aquí vemos al falso profeta. ¿Qué significa esto? La imitación de Dios. Esta es la Trinidad, lo que llamamos la Trinidad diabólica. Y esto es lo que Dios nos habla y lo que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, yo les leí una de sus cabezas. Juan vio una de sus cabezas como herida de muerte. Ahora, también Daniel habla de todo esto. En esto, aquí es donde dice, todo el capítulo tenemos que entender bien que todo esto sucede porque Dios lo ha decidido así y Dios lo ha escrito y esto se va a cumplir. Entonces Dios va a dar al dragón, a Satanás, le va a dar la autoridad cuando lo saque del abismo. En 11:7, aquí lo podemos ver también en Apocalipsis 11:7, cuando se abre el abismo y de ahí sale la bestia, que es el dragón, que es Satanás. Entonces, todo esto viene de Dios y Dios le va a dar autoridad. Pero dirás tú, ¿por qué si Dios es bueno, si Dios es un Dios de amor, de misericordia? ¿Por qué va a hacer esto? Bien, la respuesta tú la puedes leer no solo en toda la Biblia, pero muy específicamente en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, empezando el versículo 1 al versículo 12, porque lo que nos habla Pablo ahí, que el enemigo, o sea, el anticristo, Satanás, no se van a presentar hasta que haya una grande apostasía en el mundo. El mundo apóstata, que sabemos cómo está en estos días, cómo está la apostasía. Entonces Dios, siempre me gusta repetir esto, porque Dios nos habla y nos habla y nos habla. Y el mundo y mucha parte de la misma iglesia son dados a creer más a la mentira, al evangelio torcido, al evangelio que no es puro, al evangelio que verdaderamente salva al hombre. El hombre prefiere creer su propio evangelio, creer lo que el mundo hace, lo que el mundo dice, se va tras de ello. Esa es la razón que Dios sí está cansado. Y por eso, mira el amor de Dios. Dios habla y habla y habla. Y esto, yo titulé esto, que el mundo está pidiendo un rey, claro que sí. ¿Sabes que esto nos lleva a varias partes de la Biblia? En Primera de Samuel, en el capítulo 8, ahí la nación de Israel, ahí viene a Samuel y le piden un rey, porque ellos querían ser como todas las naciones. No, sí, queremos un rey que nos gobierne. Samuel les da la lista de Deuteronomio que el Señor escribió siglos atrás. Entonces les dice, mira, el rey los va a esclavizar, les va a pedir esto, les va a dejar todo, les va a quitar todo. Y dijeron, queremos rey. ¿Está bien?
dice el Señor. Samuel se puso triste, Samuel lloró toda aquella noche y el Señor le dice, no, no te pongas triste, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí pidiendo un rey. Esta es una comparación muy bonita aquí con lo que estamos viendo ya en estos días. El pecado ya no cabe en el mundo, la verdad. Entonces, el rey, fíjense, por ejemplo, un gobernante. Ahora vamos con un gobernante. ¿Cómo debe de ser? En Europa, sabemos que en los Países Bajos europeos, en Europa, todavía son reyes, son príncipes, etcétera. Entonces, aquí en Occidente, pues conocemos nosotros como presidente y gobernador. Pero para el caso es lo mismo. Un presidente o un rey, ¿qué leyes debe de poner él? El rey debe de tener primeramente leyes justas, saber castigar el pecado, la maldad de los hombres, poner buenos gobernantes, hacer buenas leyes, cuidar al pueblo, cuidarlo, tener especialmente los pobres en las enfermedades, en el hambre, en las pestes, en todo lo que viene de la naturaleza. En todo esto, el gobernante debe de ser de acuerdo al corazón de Dios. Él debe de ser un rey, un gobernante justo, que haga justicia verdadera en su nación o donde él esté gobernando. Eso es lo que nosotros sabemos lo que es lo que Dios pide. En una de estas noches yo voy a estar compartiendo acerca del juicio de las naciones. El juicio de las naciones de Mateo 25 no es el juicio final. El juicio de las naciones va a ser todos los gobernantes, todos van a tener un juicio. Ahí en Apocalipsis 16, en la batalla de Armagedón, ahí inmediatamente cuando Dios acabe de destruir y de poner a Satanás en el abismo nuevamente, a la bestia, al falso profeta, los ponga en el lago que arde con fuego y azufre, entonces ahí va a ser el juicio de las naciones antes de que Él establezca su reino milenial aquí en la tierra. Pero ese es un juicio exclusivo. Y tristemente sabemos, no todos los gobernantes, no todos los presidentes, no todos los reyes son malos y corruptos, no. Pero sabemos, pueblo, nosotros sabemos cómo está ahorita la situación, cómo se mueve todo absolutamente en las naciones. Es la razón que Dios va a hacer un juicio exclusivo para todas las naciones, para todos los gobernantes, van a comparecer ante Él. Ahí en Mateo 25, 31 al 46, ahí dice el Señor, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste, etcétera. Ahí nos da la lista. Esto claro que se puede aplicar a nosotros, pero enfocándonos exclusivamente en ese capítulo, es lo que el Señor les va a decir a los gobernantes. Ellos tuvieron hambre, los pobres, los enfermos, y sabemos cómo está ahorita la situación en el mundo. No podemos cerrar los ojos, no debemos estar ignorantes ni indiferentes. Y aunque yo sé que Pedro, que Pablo nos dicen, y debemos de obedecer la palabra, que oremos por nuestros gobernantes. Claro, hay que orar por nuestros gobernantes. Pero les recuerdo, dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando ya el gobernante viene contra nuestra fe, contra rebelarnos contra Dios, entonces ahí tenemos que obedecer a Dios, como dijo mi hermano Pedro, y estuvieron ellos dispuestos a ir a la cárcel, a ser azotados antes que desobedecer a Dios. Son días de verdad muy difíciles, son días que sabemos todo lo que estamos viendo, toda la injusticia, la inmoralidad, el pecado que no abunda, el pecado que sobreabunda, gentes
que están en mentes reprobadas, de acuerdo a Romanos 1. Gentes que están en pecado de muerte. Ahí dice Jeremías, ahí dice Primera de Juan, que ya no ores. Le dijo a los siervos, ya no ores por este pueblo, no te voy a oír. Y esos días están para suceder nuevamente. Pero sabemos que la gracia de Dios en el mundo, en el ser humano, nunca el Señor va a quitar su gracia. Porque aunque mucha gente no cree y no sabe, pero en Apocalipsis hay varias porciones en su palabra que nos hablan de salvación. A mí personalmente hubo gentes que me dijeron, porque desde antes de la pandemia, el Señor me indicó, yo estaba en el radio y me indicó dar los mensajes a las 7 iglesias. Y yo, en obediencia al Señor, me dice el Señor, bueno, ahora vas a continuar con Apocalipsis. Bueno, pues el Señor es el que manda, obviamente. Pero ya sabemos cómo se presentó la pandemia. Y mucha gente, bueno, no mucha, pero algunas gentes decían, ay, ¿por qué predicas Apocalipsis? Es un tema muy duro. Ahorita el mundo necesita aliento, esperanza. Esta es la esperanza. Y si no abrimos los ojos a todas esas plagas, a todos esos terremotos, a esos maremotos, a todo lo que está aconteciendo por la naturaleza, porque la naturaleza está gimiendo, es lo que Pablo nos dice ahí en Romanos 8. Y la naturaleza gime por su liberación. Y la naturaleza gime, fíjate lo que dice, por la manifestación de los hijos de Dios, por nuestra manifestación como hijos de Dios. La naturaleza está gimiendo porque la misma naturaleza está hablando que quiere ser liberada. Y así como la naturaleza, Dios, qué lindo es Dios, porque Dios tiene un pequeño remanente aquí en la tierra que le amamos, que le servimos y que queremos nosotros platicar, hablar, exponer, estudiar esto tan sagrado. Toda la Biblia, todo, desde el Génesis hasta la epístola de Judas, todo aquí desemboca en Apocalipsis. Es la profecía más divina. Dejen también compartirles algo que yo estoy escuchando muy a menudo, en donde la gente dice, alguna gente dice, no, es que la gracia ya no habla de las profecías de Dios del Antiguo Testamento, que eran tan duras que no, eso ya se acabó. ¿Quién te dijo? Mira lo que dice Mateo 5, 17, 18 y 19. Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo la vine a cumplir. Y ay de aquel, dice el Señor, que le quite una jota o una tilde. Dice que será muy, muy pequeño, llamado en el reino de los cielos. No puedes remover de aquí ni un punto ni una coma, porque la ley está tan viva. ¿Quién dice que el Antiguo Testamento es del pasado, que ya no existe? Piensa, entonces, si ya se acabó la profecía del Antiguo Testamento, ya se acabó, dicen muchos. Ya Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Oseas, Amós, bueno, todos nuestros amados hermanos ya dicen que ya se acabó. Entonces, si ya la profecía no es igual, ¿por qué Apocalipsis ya habla tan duro, Dios, y tan tajante? Para mí no es duro. ¿Sabes para quién es dura esta palabra? Para los rebeldes, para los que no quieren obedecer, para los que no cumplen la ley de Dios. Entonces, aquí en todo este libro sagrado, Dios nos da lo que está aconteciendo desde ahorita y que nosotros como iglesia tenemos que estar apercibidos, siervos, siervas, tenemos que estar hablando. Créanlo, yo personalmente, en mi familia, yo estoy viendo qué bonito es Dios, porque hay un despertamiento en mucha gente y hay un anhelo, hay un deseo de estudiar más, de escudriñar más esta preciosa
palabra de Dios, que ahorita es lo que nosotros tenemos que estar. A mí personalmente les digo, es lo que el Señor me está dando. Pero aquí puede, si Dios da otro tema, aquí se puede canalizar fácilmente, porque toda la palabra está ligada, está entretejida, es tan hermosa la palabra de Dios. Por eso, si a ti te asusta, examina tu vida, analízala, porque los tiempos, los días son malos. Volviendo a los gobernantes, este fatal gobernante, mira, en Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 18 y 19, ahí Juan habla del espíritu, dice que del espíritu del anticristo. Dice, muchos anticristos han salido por el mundo. Pero dice Juan, ojo, dice, pero el anticristo, uno es el espíritu del anticristo, que es lo que ahorita está en acción, es lo que ahorita está operando. Pero el terreno, todo está listo para que salga del abismo Satanás, el dragón, la serpiente antigua, que se llama Satanás, a poseer a este hombre completamente, para que este hombre acabe de trastornar completamente este mundo. Pueblo, tenemos que estar alertas, tenemos que estar preparados, tenemos que estar predicando ahorita todo esto, porque los días son malos. Y Dios, ¿sabes una cosa? Si estudiamos muy detenidamente la palabra del Señor, Dios habla de Nimrod, el primer poderoso, el cazador más poderoso de la tierra. Fue un hombre grande que conquistó, que fundó Babilonia, etcétera. Desde él, estudiando muy bien, nos vamos a dar cuenta, desde ahí viene ese deseo en el hombre de conquistar al mundo, de ser el rey, de ser el soberano. Ahorita yo les pongo de ejemplo, por eso puse el título, El mundo está pidiendo un rey. El mundo ya no quiere gobierno, mucha parte, como lo vemos aquí, hay mucho anarquismo, la gente ya no quiere leyes, la gente golpea, mata policías. Ahora, hay corrupción en donde quiera, en todo el gobierno hay hombres y hay mujeres corruptos, pero no todos son iguales. Pero ahorita esto se ha ido aumentando poco a poco y nosotros tenemos que entender esos tiempos que estamos viviendo. El mundo, el creyente, estamos siendo invadidos, estamos siendo bombardeados por todos lados. Pero dijo el Señor que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Porque a él, fíjate que a este anticristo, fíjate lo que dice el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí también a Satanás se le va a dar autoridad. Agárrate mundo, porque cuando ese vástago abominable, como dice Isaías y Ezequiel, cuando ese vástago lo suelte Dios, porque si fuera por él ya hubiera venido, él ya hubiera acabado completamente es la humanidad y el mundo, porque ese es el propósito de él. Él, ¿sabes cómo él quiere aparentar? ¿Sabes qué quiere hacer Satanás con el mundo? Él quiere cambiarlo, porque él quiere ser como un creador, tanto de criaturas como del espacio y como de todo. Por eso ahorita oímos tanto engaño. Todo está ahorita mal. Y nosotros como iglesia tenemos que alertar, tenemos que predicar. Y tú no te apures. Mucha gente piensa y está forzando, incluso yo antes de tener el entendimiento de Dios, yo pensaba que la iglesia, nosotros, teníamos que predicar en todo el mundo, como dice aquí, a todo pueblo, lengua, tribu y nación. No, la iglesia estamos predicando donde Dios nos pone. ¿Por qué?
porque ahí viene la nación de Israel para predicar que es el evangelio eterno que estuvimos hablando mi esposo y yo, es el mismo evangelio, nada se quita, dijo Pablo, maldito sea, anatema, si alguien trae otro evangelio, es el mismo, pero este va a ser el evangelio de las nuevas de todas las edades, empezando porque la nación de Israel, claro, sabemos que ellos están basados, los que no son creyentes, en la pura ley de Moisés y ahí se quedaron. Pero ya cuando este tiempo tan horrible de persecución, estos 7 años de tribulación tan espantosa, porque ¿sabes qué? No solamente va a ser lo que van a hacer los gobiernos, lo que va a ser el anticristo, lo que va a ser el falso profeta, va a matar gente, no va a tener compasión, no va a tener piedad, no va a tener misericordia. Ahora, Juan dijo que muchos anticristos han salido por el mundo. Claro que sí. El señor José Luis de Jesús Miranda, él fue uno. Él se declaró a sí mismo, primero dijo que él, así, este es más o menos lo que, no más o menos, esto dijo, efectivamente, él dijo que era Pablo reencarnado en él dijo que era el Mesías, él dijo que era Melquisedec y por último, él dijo que él era el anticristo. Se puso la marca, marcó a su niño de 3 años con los 3 seises y fíjate, el error y la ignorancia del pueblo en la palabra de Dios, pastores dejaron sus congregaciones para seguirlo y para servirle a él. Entregaban millones de dólares, entregaron en su ministerio. Y él se proclamó y dijo que el anticristo, que era bueno, que nada más hay que tener sabiduría para entenderlo, porque pues ahí Cristo lo iba a usar. Bueno, habló tanta blasfemia. Y esto nada más, otros piensan que fue Hitler, otros piensan que fue, bueno, muchos, ¿verdad? Ahorita se me olvida tanta información de veras, pero muchos piensan que el anticristo ya vino. Sí vino un tipo que fue Antíoco IV Epifanes. Lo que puedo yo decirles, hay que ponernos bien con el Señor. Hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque los días no son malos, son muy malos. Y les decía, me da mucho gusto porque hay un remanente que ahorita está buscando a Dios de su corazón, como que el Espíritu Santo nos está inquietando, nos está despertando, como diciéndonos, como dijo Pablo, levántate de los muertos que la luz de Cristo te alumbrará. Tú que duermes, dice Pablo. Así ahorita Dios está despertando mucha iglesia de ese pequeño remanente que estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón. Pero los días son muy malos y después vamos a estar compartiendo, mi esposo y yo, no crean, vamos a entrar más en lo de la cibernética, el transhumanismo, cómo Satanás está cambiando, está cambiando a la humanidad. Por eso vemos mujeres que quieren ser hombres, hombres que quieren ser mujeres y ahorita es una mezcla de todo. El evangelio no lo podemos mezclar. El evangelio es santo, el evangelio es puro y el evangelio son las buenas nuevas que nosotros como hijos de Dios debemos de estar predicando porque los días son malos. Ahora voy a repetir otra vez, versículo 7. Dice, y se le permitió, Dios le va a permitir al anticristo, a Satanás, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad, ya sabemos, sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. O sea, él va a tener el mundo entero a su disposición. ¿Por qué? Porque esto tiene que suceder antes de que Jesucristo venga, establezca su reino precioso y divino aquí en la tierra, su reino milenial, porque acuérdense, ese reino aquí en la tierra, eso no es el cielo, no, mucha gente piensa que es el cielo, no, ese es un reino, un gobierno
como dice la palabra en los salmos, en donde quiera. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan con cosas vanas, etcétera? Porque Cristo tiene que gobernar, Cristo tiene que reinar, porque así está escrito. Y porque esa promesa de los 1000 años no solo es para la nación de Israel, claro que sí, la nación de Israel sabemos que es la que tiene más esas promesas, pero nosotros ahorita, la iglesia de Jesucristo, tenemos esa promesa y gloria a Dios, porque sabes una cosa, no vamos a pasar, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, gloria a Dios por ello. ¿Qué debemos de hacer? Consagrar nuestras vidas cada día más, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Antes de orar, porque tengo solamente 1 minuto y fracción, pero mira, humíllate, tú y yo, humíllate delante de tu Creador. Pero humíllate de a de veras, que no creamos la soberbia, la arrogancia, es enemistad con Dios. Porque el hombre piensa que todo lo puede, que todo lo sabe y que no necesita consejo de nadie. Nadie sabemos nada y si tenemos poquito conocimiento es por la pura misericordia del Señor. Únete conmigo. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Te has apartado del camino de Dios? No le creas al diablo que ya no tienes perdón. Claro que sí. Si tú oyes la voz de Dios y todavía tu corazón te redarguye de pecado, vamos a orar. Es tiempo de volvernos a Dios, toda la iglesia en general. Padre, gracias Señor en el nombre de Jesús. En esta noche, mi Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu gran misericordia, porque yo sé que tú cada día nos das oportunidad, Señor. Este pueblo, Señor, estos amigos, estos hermanos que quieren poner su vida bien delante de ti, ahorita, Señor, yo los presento. Espíritu de Dios, haz tu obra perfecta en sus corazones. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén, amén. Qué bonita es la presencia de Dios. Busca a Dios de todo tu corazón. Yo te amo en Cristo Jesús y créanlo, nosotros estamos orando, fiel y verdadero, estamos orando por todo el pueblo de Dios. Nos vemos próximo programa. Amén.